¿por qué no dejas que sucedan? Si realmente quieres liberarte de esas partes sensibles, dejas de protegerlas. Justamente acá el autor nos habla de justamente lo que no hacemos, ¿no? O sea, esto de estar todo el tiempo defendiéndonos es evidente. No solo que nos defendemos en el nivel de las formas, ¿no? Así, cuando estamos con una persona física ahí adelante nuestro, sino internamente también nos defendemos. La recompensa por dejar de proteger a tu psique es la liberación. La recompensa por dejar de proteger a tu psique es la liberación. O sea, si yo me quiero liberar, tengo que dejar de protegerme. Y no se refiere a que me proteja el cuerpo, ¿eh? Se está refiriendo a que me proteja ese material sensible, eso que en lo que yo me siento vulnerable, débil, ¿no? Que temo ser atacado en eso, vulnerado, ¿no? Pero nosotros estamos siempre defendiendo a nuestra psique. Serás libre de caminar por este mundo sin ningún problema en tu mente, si dejo de proteger a mi psique. Simplemente disfrutarás experimentando lo que vaya ocurriendo. Debido a que te has librado de esa parte temerosa de ti, ya no tienes que preocuparte de si vas a sentirte herido o trastornado. Ya no tienes que decirte, ¿qué pensarán de mí? O, ay Dios mío, me gustaría no haber dicho eso. Dos frases muy comunes que decimos mucho, ¿no? Esto ha sonado muy estúpido. Simplemente sigues con tus asuntos y pones todo tu ser en aquello que está ocurriendo, en lugar de poner todo tu ser en tu sensibilidad personal. ¿Mm? Después decimos que somos muy sensibles, ¿no? Yo soy muy sensible. Eso, muchos nos hemos encontrado diciéndonos eso, ¿no? Es como una justificación que usamos para no reconocer que en realidad lo que estamos haciendo es defendiéndonos. Cuando realmente te comprometas contigo mismo a liberarte de esa persona interna temerosa, notarás que hay un nítido punto de decisión a partir del cual se produce tu crecimiento. El crecimiento espiritual está relacionado con la llegada de ese punto en el que sientes claramente que tu energía cambia. Por ejemplo, alguien dice algo y empiezas a sentir que tu energía interior se altera un poco. Y entonces empiezas a sentir tensión. Esa es la señal de que ha llegado el momento de crecer. No es el momento de defenderte, porque no quieres la parte de ti que estarías defendiendo. De modo que si no la quieres, suéltala. Fíjense, me aferro a esa parte que en realidad rechazo. O sea, yo rechazo esa parte de mí, pero en realidad, claro, me aferro. Por eso nunca la puedo soltar. Llegará un momento en que serás lo suficientemente consciente como para hacer una pausa tan pronto empieces a notar que tu energía interna se vuelve un tanto extraña. Y en ese instante dejarás de involucrarte con ella. Esto también de pararnos, de detenernos, de hacer una pausa, también es un ejercicio en el cual yo tengo que parar y darme cuenta. Por ejemplo, si estás en medio de una situación que normalmente provocaría que te lanzaras a hablar, te detienes y no hablas. Simplemente te callas, incluso a mitad de una frase, porque sabes a dónde te va a llevar la charla si continúas con ella. Tan pronto te percatas de que tu energía interior comienza a desequilibrarse, en cuanto percibes que tu corazón empieza a tensarse y a ponerse a la defensiva, sencillamente te paras. Pararse quiere decir pararse internamente, ¿no? Porque cuando me doy cuenta, paro. No se refiere a que nos pongamos de pie, ¿no?
porque si no lo vamos a entender como que estoy sentado y me paro. Es algo que haces por dentro. Se llama soltar. En el sentido de desapegarte, de permitir que las cosas sean tal como son. Cuando sueltas, te sitúas un paso atrás de la energía que está tratando de arrastrarte. Tus energías internas tienen mucho poder, son muy intensas y provocan que tu conciencia se absorba en ellas. Por ejemplo, si cae un martillo sobre tu pie, toda tu conciencia se enfocará hacia allí. Si se produce súbitamente un estrépito, igualmente toda tu conciencia se centrará en él. La conciencia tiende a enfocarse en las alteraciones, sean estas cuales sean, y la alteración de las energías internas no es una excepción. Estas energías alteradas tienden a provocar que tu conciencia se centre y se atrape en ellas, pero no debes permitir que esto ocurra. Por el contrario, tienes la capacidad de desvincularte de esas energías y situarte a cierta distancia detrás de ellas para contemplarlas desapegadamente. Eso es soltar. Fíjense en que esto es lo mismo que dice el curso de milagros cuando habla del perdón, ¿no? Es hacer este paso atrás, pararme internamente, el paso atrás y observar. Cuando las energías internas empiecen a moverse, no debes irte con ellas. Por ejemplo, cuando afloren tus pensamientos, no tienes que acompañarlos. Digamos que estás dando un paseo y pasa un lindo coche por allí. Tus pensamientos dicen, vaya, me encantaría tener ese coche. Entonces, podrías limitarte a continuar caminando sin más, pero en cambio empiezas a sentirte molesto, quieres un coche como ese, pero tu sueldo no da para tanto. ¿No? Esto es algo típico, ¿no? Entonces, empiezas a pensar en cómo conseguir un aumento o en buscar otro trabajo, o sea, tener más dinero, ¿no? Pues bien, no hace falta que hagas todo eso. El incidente también podría transcurrir así. Viene el coche y se va, y viene el pensamiento y se va. Ambos se van porque simplemente tú no te has ido con ellos. ¿Ven? A mí me viene un pensamiento y yo me voy con el pensamiento. O sea, le hago caso, ¿sí? Lo sigo. Ahora voy a practicar no irme con el pensamiento, no hacerle caso. A eso se le llama estar centrado. Si no estás centrado, tu conciencia se engancha con cualquier cosa que atrapa tu atención. Pasa un automóvil a tu lado y te extravías pensándole en él. Otro día ves un barco bonito y entonces te olvidas del coche y ahora quieres el barco. Hay gente así, son personas a las que no les suele ir muy bien con el trabajo y tampoco con sus relaciones, porque están completamente dispersos y su energía está completamente desperdigada. Pero tienes la posibilidad de no seguir ninguno de esos pensamientos. Puedes asentarte en el asiento de la conciencia y soltar. De este modo, si emerge un pensamiento o emoción, te das simplemente cuenta de ello y entonces el pensamiento o emoción se va, porque tú permites que se vaya. ¿Te será posible practicar esta técnica de liberarte a ti mismo si comprendes que los pensamientos y las emociones que afloran en ti son objetos de la conciencia? En que me quedo en silencio y observo pasar los pensamientos, las emociones, como si fueran simplemente objetos que pasan de la conciencia, ¿no? Si te percatas de que tu corazón empieza a sentirse ansioso, es evidente que hay una conciencia de que
está sucediendo esta experiencia. Pero la cuestión es, ¿quién es el que se da cuenta de ello? Preguntarme eso es también nos ayuda a parar, ¿eh? Por ejemplo, cuando estamos muy atrapados, ¿no?, en algo, ya sea una emoción o un pensamiento persistente, preguntarme quién está experimentando estos pensamientos, quién siente, ¿no?, quién experimenta. Eso enseguida a la mente la calma. Es automático, pruébenlo, van a ver que es automático. La respuesta es que se da cuenta de ello la conciencia. Y acá lo pone conciencia con mayúscula, ¿no? Es decir, el ser que mora en tu interior, el alma con mayúscula, el sí mismo. Acá en todas las veces que yo dije conciencia, el autor nombraba conciencia con C minúscula, que es como el que enfoca, ese que se da cuenta, ¿no? Es como lo que el curso de milagros le llama el tomador de decisiones. Ahora la conciencia con mayúscula es a lo que el curso de milagros le llama el Cristo, el Hijo de Dios, el ser. Bueno, acá el autor pone el alma con mayúscula también, ¿no? O el sí mismo, como dicen los advaitas. Es el vidente, es aquel que ve. Los cambios que experimentas en tu flujo energético interno son meros objetos para la conciencia. Si quieres ser libre, cada vez que sientas algún cambio en el flujo energético, relájate y sitúate detrás de él. No luches contra él, no trates de cambiarlo y no lo juzgues. Que estas son las actividades que hacemos siempre, ¿no? Cuando sentimos una emoción intensa o un pensamiento persistente o bueno, lo que sea, nosotros comenzamos como una lucha, como un diálogo interno, ¿no? De pelea dentro de nosotros mismos. O queremos cambiar eso, nos ponemos más ansiosos. Y si no, lo juzgamos. Juzgamos, emitimos juicios y juicios y juicios acerca de eso. No te digas, oh, no me puedo creer que siga sintiendo esto. Me prometí que no pensaría más en ese coche. No hagas eso. Porque en lugar de ser arrastrado por los pensamientos sobre el coche, acabarás siendo arrastrado por los pensamientos de culpa. Porque también hacemos eso, ¿no? Que nos queremos como educar a nosotros mismos, ¿no? O convencernos, o ponernos como una regla, ¿no? No, nunca más voy a pensar en esto, no lo voy a hacer así, no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a caer en la tentación. Y resulta que volvemos. Y automáticamente viene ese juicio en el que otra vez lo estoy haciendo, ¿no? Como que otra vez me equivoqué. Entonces acá el autor dice que eso no sirve porque todo eso nos lleva a sentirnos más culpables. Tienes que soltar los pensamientos, todos los pensamientos, y dejarlos pasar. Pero no es cuestión de soltar únicamente los pensamientos y las emociones. En realidad la clave es soltar el impulso que la propia energía ejerce sobre tu conciencia. La energía trastornada o alterada intenta atraer tu atención hacia ella. Si empleas tu poder de voluntad interno para evitar ser atrapado por ella y en cambio permaneces simplemente asentado en tu interior, te percatarás de que la diferencia entre la conciencia y el objeto es tan meridiana como la que hay entre el día y la noche. ¿Ven? Ahí otra vez estamos en el hacer el paso atrás, en el observar, ¿no? Esto es un ejercicio que es difícil de hacer, ¿eh? Solo lo conseguimos con la práctica. Es que no lo hacemos, no, nosotros permanecemos enganchados en la película y queriendo
cambiar la película, ¿no? Y que sea nuestro modo, o que nos pasen cosas lindas, que, con lo que yo quiero. A mí también me pasa, ¿eh?